Vamos a ver el esquema de los medicamentos que vamos a utilizar para tratamiento de cáncer. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que se necesita para que se dé el cáncer o cómo una célula va a proliferar. Entonces, primero la célula, para que se pueda dividir, va a hacer síntesis de DNA. Entonces, primero necesitamos tener nucleótidos. Entonces, síntesis de nucleótidos. Recordemos que los nucleótidos son una base más un azúcar más uno o más fosfatos. Luego, ya que tenemos los nucleótidos, vamos a tener el DNA. Entonces luego vamos a tener los medicamentos que interactúan con el DNA. De DNA vamos a pasar a RNA para producir proteínas que están involucradas en la división celular. Entonces hasta aquí voy a poner división celular. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que interactúan con la síntesis de nucleótidos? Vamos a tener varios, pero voy a poner, digamos, como los más clásicos, que son los que disminuyen la síntesis de timina, la base de timina, que van a ser el metotrexate y el 5-fluoracilo. Luego vamos a tener los que disminuyen la síntesis de nuevo de las purinas, como es por ejemplo el 6-mercaptopurina, y un medicamento que se convierte en 6-mercaptopurina, que es azatoprina. Luego tenemos los que disminuyen la síntesis de deoxirribosa. Recordemos que la deoxirribosa es el azúcar que encontramos en el DNA. Recordemos que en el RNA tenemos la ribosa. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir la deoxirribosa? Esto va a ser porque se inhiba la enzima que convierte ribosa en deoxirribosa. Esta enzima es la ribonucleotidil reductasa. ¿Qué medicamento inhibe a la ribonucleotidil reductasa? Esto es la hidroxiurea. Ahora vamos con los medicamentos que interactúan con el DNA. Ya una vez que tenemos el DNA bien formado, ¿qué medicamentos interactúan con el DNA? Entonces tenemos los que hacen cross-link del DNA, que finalmente esto va a hacer que el DNA se rompa. Pero bueno, ¿cuáles son los que hacen cross-link del DNA? Son los agentes alquilantes y los medicamentos que contienen platino. Entonces, ¿cuáles son los agentes alquilantes? Los agentes alquilantes son busulfán, las nitrosoureas y el inhibidor de la MAO, digamos, pertenece a los agentes alquilantes, pero digamos eso está puesto como si fuera un medicamento para el cáncer, no específico del ciclo celular. Entonces ese no lo voy a poner, nada más voy a poner busulfán, nitrosoureas y ciclofosfamida y la ifosfamida. Luego, ¿cuáles son los medicamentos que contienen platino? Esto es el cisplatino y carboplatino. ¿Qué otro medicamento interactúa con el DNA? Tenemos los que inhiben a la topoisomerasa. La topoisomerasa es una enzima que está involucrada en la síntesis de DNA. Entonces, cuando hacemos separación de las cadenas de DNA, aquí está la doble cadena de DNA, al hacer separación, pues aquí recordemos que el DNA está en forma de hélice. Entonces, cuando separamos así dos cadenas y aquí están en forma de hélice, aquí se va a hacer un superenrollamiento. Es como cuando tenemos un hilo trenzado y lo queremos separar, aquí se está separando, pero aquí en donde sigue trenzado se enrolla más.
Entonces aquí es lo mismo. Tenemos el DNA que tiene forma de alfa hélice y al quererlo separar, pues aquí se empieza a enrollar más y eso puede dañar el DNA. Entonces la topoisomerasa lo que hace es que quita ese superenrollamiento. Entonces si inhibimos a la topoisomerasa, no se va a quitar ese superenrollamiento. Entonces vamos a tener daño al DNA. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que inhiben a la topoisomerasa? Tenemos los que inhiben a la topoisomerasa 1 y los que inhiben a la topoisomerasa 2. Los que inhiben a la topoisomerasa 1 es irinotecan y topotecan. Y los que inhiben a la topoisomerasa 2 es etoposida y teniposida. También vamos a tener a los medicamentos que interactúan con el DNA, pero esto va a ser, digamos, que rompen la doble cadena de DNA, que esto va a ser bleomicina. Bleomicina rompe la doble cadena, double stranded DNA, la doble cadena de DNA. Y vamos a tener a las antraciclinas, como son, por ejemplo, doxorubicina y danorubicina, que estas lo que hacen es que se intercalan en el DNA. Y al intercalarse en el DNA, pues hacen daño al DNA y pues no es tan fácil que se haga la síntesis de DNA ni que se haga la transcripción de DNA a RNA. Pues porque tenemos el DNA y aquí tenemos metidas estas moléculas, no es tan fácil hacer la síntesis de DNA ni que llegue la RNA polimerasa y empiece la transcripción. Pero bueno, entonces ya vimos los que interactúan con la síntesis de nucleótidos, con los que interactúan con el DNA. Ahora vamos con los que interactúan con la división celular. Entonces aquí vamos a tener a los que interactúan con los microtúbulos. Recordemos que los microtúbulos son los que separan a los cromosomas, los que forman el uso mitótico. Aquí está la célula, aquí están los cromosomas. La célula se va a dividir. Aquí tenemos los centriolos y los microtúbulos que están anclados a los centriolos y a los centrómeros de los cromosomas. Son estos los microtúbulos los que jalan una cromatida de la otra y así es como finalmente nos quedan dos células, cada una con 23 pares de cromosoma. Entonces los microtúbulos son los que forman el uso celular o el uso mitótico. Entonces si inhibimos a los microtúbulos vamos a hacer que la célula no se divida. Puede ser que ya tengamos síntesis de DNA, que la célula ya haya crecido, pero no se va a poder dividir si no tenemos el uso mitótico. Entonces, ¿cómo podemos inactivar o impedir que se forme el uso mitótico? Una va a ser por disminución de la polimerización de los microtúbulos, o porque no se puedan degradar los microtúbulos, que no se puedan degradar. Entonces, ¿cuáles disminuyen la polimerización de los microtúbulos? Esto va a ser vincristina y vinclastina. ¿Y cuál es el que disminuye la degradación de los microtúbulos? Esto es paclitaxel. Porque finalmente aquí tenemos los microtúbulos, pero finalmente el microtúbulo se va a romper. Y si no se rompe, si disminuimos la degradación del microtúbulo, pues vamos a tener aquí el microtúbulo pues, que se queda aquí pegado a cromosoma y no se va a poder dividir la célula. Entonces tenemos los que disminuyen la degradación de los microtúbulos o los que disminuyen la polimerización de los microtúbulos, o sea, los que impiden la polimerización de los microtúbulos. Entonces no vamos a tener los microtúbulos, este es un microtúbulo. Entonces vamos a los medicamentos, algunos medicamentos que vamos a utilizar para tratamiento de cáncer, digamos, los podemos ejemplificar así. Tenemos otros, pero podemos verlo así: los que interactúan con la síntesis de nucleótidos o los que disminuyen la síntesis de nucleótidos, que es metotrexate y 5-fluoracilo, porque disminuyen la síntesis de timina. Los que disminuyen la síntesis de nuevo de las purinas, como es teismercaptopurina.
y el que disminuye la síntesis de deoxirribosa, que esto es por inhibición de la ribonucleótido reductasa por medio de la hidroxiurea. Luego vamos con los que dañan al DNA. Estos son los que inhiben a la adenatopoisomerasa, porque entonces cuando se hace la separación del DNA, pues se hace un superenrollamiento que no se puede quitar, entonces el DNA finalmente se va a romper. Tenemos la blomicina, que hace, a través de radicales libres, hace que se rompa el DNA. Tenemos las antraciclinas, que se intercalan en el DNA, como es doxorubicina y danorubicina. Y tenemos los que hacen crosslink del DNA, que los dividimos en los agentes que contienen platino, como cisplatino o carboplatino, y los agentes alquilantes, como es busulfán, las nitrosoureas, y ciclofosfamida e ifosfamida. Y luego tenemos los que disminuyen la división celular, o los que impiden la división celular por medio de interactuar con los microtúbulos. Entonces no formamos el uso mitótico. Esto es por disminución de la polimerización del microtúbulo, que esto va a ser por vincristina o vinblastina, o por disminución de la degradación del microtúbulo, que va a ser por paclitaxel. Nos vemos en el siguiente video.